Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, mi Dios, no solamente a escuchar tu palabra, no solamente a recibirla de oídos, sino a recibirla en el corazón, porque cuando la recibimos en el corazón, mi Dios, eso es atenderla, eso es verdaderamente recibirla. Ayúdanos a edificar nuestra vida espiritual sobre la roca, atendiendo tu palabra, Señor, viviendo tu palabra. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, que haya libertad, Señor, y una disposición en el corazón para estar atentos y para recibir esta enseñanza. Ayúdame a mí, Señor, con tu Espíritu Santo. Guíame, Padre, para hablar lo que tenga que hablar y callar lo que tenga que callar. Mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Aleluya. Y el verdadero cristiano, hermano, como le decía hace un momento, tiene una lucha, como la que dice aquí. Una lucha en su interior. Y el que no es cristiano, hermano, tiene una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque está rendido ante el enemigo, ante el mundo. Pero el cristiano, hermano, que ama a Dios, siempre tendrá una lucha. Amén. La carne, como dice aquí, dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuántos ya no satisfacen los deseos de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. Y yo, hermano, estudio la Biblia, y pasajes como estos hay muchos, y pasajes como estos nos identifica o nos hacen ver la identidad de un verdadero cristiano. Alguien, hermano, que vive en el Espíritu, que busca lo de arriba, lo de Dios, y no está rendido ante el mundo ni ante el pecado. El jueves hablábamos, hermano, del cristiano verdadero y el religioso mundano. El religioso defiende la religión, defiende su religión como si fuera su Dios, pero no vive en santidad, no busca vivir en el Espíritu. Por eso los cristianos creemos que la iglesia de Cristo son los redimidos con la sangre de Cristo, los transformados, los convertidos, las nuevas criaturas, los que han nacido de nuevo. Amén. Cámbiame el micrófono porque este me está fallando. Aleluya. Gloria al Señor. La carne representa la naturaleza humana. Todos tenemos una naturaleza humana. Los que ya somos convertidos, los que somos nuevas criaturas, tuvimos una pasada manera de vivir. Amén. Gloria a Dios. Tuvimos una pasada manera de vivir, pero esa pasada manera de vivir, la Biblia también dice que es el viejo hombre, viciado,
Y que nosotros, hermano, somos todavía perseguidos por esa clase de hombre viciado que antes vivíamos, hermano. Esa naturaleza pecadora. Por eso hay una lucha. No es que Cristo nos convirtió y ya no nos acordamos ni qué es pecado. Ya no nos acordamos de lo de antes. No, hermano. Hay una lucha. Amén. Representa al hombre natural, que dice Efesios 4:22, que es el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero nosotros fuimos transformados, somos nuevas criaturas, transformados por el poder de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén a eso, hermano? Aleluya. La carne impulsa a hacer lo malo. Y dice aquí, hermano, y manifiestas son las obras de la carne. Dice el versículo 19. Las obras de la carne, del que vive en la carne, del que vive apartado de Dios. Y si manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Pero al venir a Cristo, hermano, Dios nos hizo nuevos. Nos dio un nuevo corazón y una nueva mente. Así nos enseña la palabra. Fuimos transformados, nos fuimos renovados por el poder de Dios. Y el Espíritu, hermano, representa ese cambio que Dios nos hizo. Que Dios hizo en nuestra vida. El Espíritu representa la búsqueda de la obediencia, la búsqueda de obedecer la palabra de Dios. El esfuerzo por obedecer la palabra de Dios manifiesta que usted es una persona espiritual. Cuando usted está en esa lucha por la búsqueda de la presencia de Dios, de lo que a Dios le agrada. Cuando sabe que ha fallado, pero de todos modos usted va y dobla su rodilla y sigue adelante, hermano. No se rinde ante eso que lo dominaba o que lo sigue persiguiendo, hermano, sino que sigue adelante. El Espíritu representa, hermano, el gozo que sentimos al ser cristianos, hermano. La seguridad, la confianza. Gloria a Dios. Y ese es gozo y ese vida espiritual nos conducirá a manifestar lo que dice en el versículo 22. Amén. Usted sabe qué es lo que dice Gálatas 5:22. Yo creo que es un versículo que muchos ya se saben de memoria. ¿Verdad que sí? Amén. Y si no se lo saben, van a decir, sí, Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Amén. A ver, vamos a verlo. Cuando nosotros somos espirituales, ya vimos que manifiestas son las obras de la carne. Mas el que vive en el Espíritu tiene el fruto del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gloria a Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Aleluya. El que es espiritual ama a Dios. ¿Verdad que sí? Ama a su esposa y a sus hijos. Dice aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ama al hermano. Y cualquiera, hermano, aún la gente sin Cristo, ellos dicen que aman a Dios, aunque con sus hechos lo niegan. Pero pueden amar a su esposa y pueden amar a sus hijos. Pero hay una gran diferencia. Cuando somos cristianos y decimos que amamos a nuestra esposa, vamos a tratarla de amar conforme la palabra de Dios.
Cuando decimos amamos a nuestros hijos, fíjese, alguien que no conoce a Dios puede decir amo a mis hijos, y en verdad los ama, pero hay algo que falta más: conducirlos en el camino del Señor. Cuando amamos a nuestros hijos, los cristianos, los queremos guiar, nos esforzamos por guiarlos en los caminos de Dios, a disciplinarlos, a corregirlos. ¿Para qué? Para protegerlos de esos peligros espirituales que hay. Y la persona sin Cristo puede decir amo a Dios, amo a mi esposa, amo a mis hijos, y buscarán lo mejor. Pero hay otra parte de la humanidad que dice que ama a sus hijos, pero él mismo los invita al pecado porque los ama. Consciente que sean maldicientes y que hagan lo que quieran porque ellos los aman, dice. Pero el amor, hermano, de un cristiano para Dios, para su esposa, para sus hijos, para los hermanos, es diferente, hermano, porque ya va guiado con el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Qué es el gozo del Espíritu? Aleluya. El gozo, hermano, es más que alegría. El hermano Dani ya nos habló una vez de esto. El hermano Dani nos habló en un mensaje que él compartió, que el gozo va más allá de la alegría, porque la alegría son momentos pasajeros de gran contentamiento, pero el gozo es algo permanente, constante, que el cristiano debe estar, y ese gozo le debe de permitir estar confiado, con fe, aún en la adversidad. El gozo es constante. Aún en las pruebas, en las luchas que tiene, pero ese gozo en el Señor le permite estar confiado en su Dios. Le permite seguir con su fe puesta en Cristo Jesús. Y la alegría es un momento pasajero. Momentos nada más. Aleluya. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice: estén siempre gozosos, siempre. Pero más adelantito enseguida dice: orando sin cesar. Porque ese gozo en el Señor debe permanecer. ¿Y cómo va a permanecer? Pues en comunión con Dios, orando en todo tiempo y siendo agradecidos. Amén. Den gracias en todo, dice la palabra. Y es como una consecuencia de lo anterior. Estén siempre gozosos, pero ¿cómo? Orando siempre. Orar sin cesar. Dando gracias en todo. Es la comunión con Dios, hermano, la que nos va a permitir estar con gozo, con ese fruto del Espíritu, hermano. ¿Por qué a veces el cristiano se le acaba el gozo? Porque se está apartando de Dios, porque está descuidándose. Antes se gozaba en que iba a ver iglesia y se ponía tiempo para estar aquí a tiempo y empezar alabanza, y miraba de otro modo. Pero si empezamos a descuidarnos, hermano, de la comunión con Dios, ya no se va a sentir el mismo gozo. Por eso dice la palabra: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. Amén. Aleluya. Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, dice Pablo a los filipenses.
Aleluya. Ahora la Biblia nos dice que en nuestro ser hay una lucha constante, permanente. Y qué bueno que estamos en una lucha. Porque antes no lo estábamos, yo decía hace un momento. Antes estábamos rendidos ante el pecado, ante las ofertas del diablo, todo lo que nos ofreciera, a la carne. Hacíamos lo que él quería. Pero ahora en Cristo hay una lucha. Hay una lucha porque esas cosas pasadas, como esas obras de la carne, algunas de ellas nos persiguen todavía. Y no son nuestras fuerzas las que nos mantienen aquí firmes en el camino del Señor, ¿verdad que no, hermano? Es la misericordia de Dios. Amén. Es porque estamos permaneciendo en Cristo. Es porque estamos en comunión con Cristo. Por eso permanecemos, hermano. Nosotros no podemos hacer nada. En San Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya están limpios. Y luego el versículo 4 empieza: permanezcan en mí. Es un exhorto: permanezcan en mí. Y cuando permanecemos en Cristo, vamos a vencer, hermano. Aunque esas cosas nos persigan, vamos a mantenernos firmes. Pero dice más adelante: porque separados de mí, nada puedes hacer. Si nosotros perdemos la comunión con Dios, si nos separamos de Cristo, hermano, vamos a ser blanco fácil del enemigo. Y esas cosas que nos persiguen nos van a alcanzar. Aleluya. Y además, hermano, Dios no nos deja solos. Dios nos ha provisto de las armas que necesitamos para ser vencedores. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, Efesios 5, perdón. Gloria a Dios. Me equivoqué, hermano, es ahí mismo en Gálatas, pero en el versículo 19 y 21. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y ya la leímos hace rato, y todas estas pueden ser armas del diablo. Amén. Amén. Para estar atacando al creyente. Y les decía, hermano, algunos puede que nos identifiquemos y digamos: yo estoy luchando con esto. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted sabe lo que es adulterio, ¿verdad que sí? Pero aunque estas cosas nos persiguen, hermano, podemos vencer. Gloria a Dios. No por nuestra fuerza, decía yo. El apóstol Pablo decía: mas ya no vivo yo. ¿Qué dice? Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Por eso podemos vencer, hermano. Gloria a Dios. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y nos conoce nuestro corazón, nos conoce todo, hermano, y sabe que le fallamos, pero también sabe que le amamos, también sabe que procuramos obedecerle, procuramos y estamos en la lucha, hermano. Cristo vive en nosotros. Gloria a Dios. Y es misericordioso, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
La victoria depende de cuánto alimentamos nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en Él. Porque todas las cosas malas que practicamos antes, que vivimos antes, varias de ellas nos persiguen, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo puedo decir sí, porque es una realidad. Dice aquí, adulterio, fornicación, ya sabemos lo que es. Inmundicia. Inmundicia es impureza moral, todo lo malo, hermano. Impureza moral, espiritual. Y cuando estábamos en Cristo hablábamos, quizá los que no conocíamos de Dios, hablábamos palabras corrompidas, palabras malas, hermano. Y eso es inmundicia, es algo impuro, hermano. Amén. Lascivia. Lascivia es desenfreno por el pecado sexual. Por toda clase de pecado. Dejarnos llevar por eso. Y antes, hermanos, los que no conocíamos a Cristo, si nosotros sentíamos que no estaba mal, no sentíamos que era pecado. Algunas cosas se nos hacían que eran pecado y otras no, aunque sí fueran. He escuchado personas que hablan que están hablando de la pornografía. Personas, hermano, que son preparadas según ellas, pero que no les gusta nada de lo de Dios. Que les gusta ir a su iglesia, pero de la palabra de Dios y su obediencia, cero, hermano. Dicen, es que son cosas naturales. Entonces el adulterio y la fornicación son cosas naturales. Somos criaturas de Dios, hermano. Que tenemos un Dios santo y Él nos dice lo que a Él le agrada y no le agrada, pero a veces queremos llevar un cristianismo a nuestro modo, y eso así no es, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Idolatría. ¿A cuántos Dios nos sacó de la idolatría? Yo no creo que usted, hermano, lo persiga ya. No creo que haya alguien aquí, a lo mejor en otras congregaciones sí, pero no creo que haya alguien aquí que todavía sienta la tentación de pedirle a un ídolo a los cuales les pedía antes. Qué peligroso sería, hermano, que alguien diga en la prueba, es que Dios no me responde, mejor voy a pedirle a San Caralampio, el que yo le pedía antes. Él sí me respondía, porque así estaba el pueblo de Israel. Pero yo no creo que aquí haya alguien así, hermano. Dios nos sacó de esa idolatría, pero usted sabe que hay otros tipos de idolatría que son peligrosas también. La Biblia dice que la avaricia también es idolatría. Cuando ponemos las cosas materiales, las riquezas, primero que a Dios. Cuando alguien confía más en lo que tiene que en Dios, eso es idolatría. Cuando alguien cree que sus ministros son infalibles, nunca van a fallar, y dicen acusaciones contra ellos que son verdaderas, pero no los creen. ¿Por qué? Porque están idolatrados del ministro. Y tenemos que tener cuidado con todo eso, ¿verdad?
Si antes algunos éramos idólatras, que ya no nos alcance eso. Amén. Amén. Hechicerías. No solamente practicarla, sino haber consultado. Y muchos cristianos que Dios nos ha transformado, alguna vez consultamos donde no debimos consultar. Pero yo creo que eso, hermano, ya se acabó. Yo no creo que haya cristianos que digan, voy a consultar al brujo o a la bruja, a la que consulté antes de venir a Cristo. Pero hay cosas que quizá practicamos más, estuvimos más enredados en ello, y son las que más nos persiguen, hermano. Enemistades. Usted y yo tenemos enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos, hermano? A lo mejor usted no sabe, pero sí tiene, hermano. Sí, no sabemos a veces si tenemos o no enemigos, pero hay gente que habla mal de nosotros. Hay gente que no le caemos bien. Y hay vecinos que son nuestros enemigos, porque, bueno, yo no puedo decir eso, hermano, porque mis enemigos no son, pero hay quienes tienen vecinos que son sus enemigos. ¿Sí? Pero no porque el cristiano ande buscando la enemistad, sino que sea porque aquel que no conoce a Cristo, no tiene temor de Dios, te ofende, te hace pila de cosas para que te enojes, para que te enemistes, pero no es culpa tuya. Malo, hermano, cuando seas tú el que ande provocándolo, cuando seamos nosotros los que andemos provocando esa enemistad. Amén. Dice la palabra de Dios, pleitos. ¿Cuántos se han peleado ya de cristianos? Dirá que no, hermano. Sí. Fíjese que ha habido cosas tremendas en las congregaciones, hermano. Y a veces porque el enemigo usa a quien se descuida. Y porque también el enemigo hace que cosas, sentimientos malos vengan a uno para provocar al otro. Disensiones. Disensiones son desacuerdos. Ni modo que no nos persigan esas cosas en la iglesia, hermanos. Desacuerdos. Qué bonito es hacer reuniones y todos quedar de acuerdo, hermano. No son como las reuniones de las escuelas, hermano. Yo he sabido de reuniones en algunas escuelas, no quiero decir su nombre, pero algunas de aquí se pelean, hermano. Se salen y se gritonean porque no hay acuerdos. Dios nos libre, hermano, tener una reunión y empezamos a pelearnos. Si somos cristianos y andamos en el Espíritu, eso no debe de pasar. A veces hay que ceder, hermano, ¿verdad? Quizás no estamos de acuerdo, pero por nuestra manera distinta de pensar que todos tenemos, pero a veces hay que sujetarnos porque somos cristianos y debemos someternos, dice la palabra sométanse unos a otros. Amén. Y esto evita disensiones, herejías. Aleluya. Mire, en un tiempo de la historia, a todo el que se deslindaba de la iglesia popular, de la iglesia romana, los ministros lo declaraban un hereje. Pero un hereje, hermano, es aquel que hace un cristianismo a su modo con sus propias doctrinas, que no cree lo que dice la palabra de Dios, sino que le cambia para creer como yo quiero creer. Que puede ser una mala interpretación, una interpretación errada de la Escritura,
para proteger o para justificar su creencia propia. Entonces, un hereje es aquel que lleva un cristianismo a su modo y no se somete a la palabra de Dios. Porque los romanos decían, es un hereje porque no se somete a nuestra iglesia. Pero ese no es un hereje. El hereje es el que no se somete a la palabra. El que hace un cristianismo a su conveniencia. Aquel que dice, bueno, yo creo en Dios, pero a mi modo. Ese es un hereje. Porque quiere un cristianismo fácil, sin obediencia, sin sometimiento a la palabra de Dios. Y de esa gente hay muchísima. ¿Sí o no? Y eso se llama religiosos mundanos. Porque creen en Dios, dicen creer en Dios, tener una religión, pero no lo obedecen, no se someten. Porque ellos creen a veces que tienen más ciencia, son más sabios que Dios. Se creen, yo creo que son más sabios que Dios. Dios dice una cosa, pero ellos dicen otra. Dios dice acerca de del homosexualismo, que es malo, que le ofende, pero ellos dicen no. Eso es herejía, porque ellos hacen un cristianismo a sus propias ideas. Amén. Amén. Envidias. Usted sabe qué es una envidia. Yo ya le he explicado esto, hermano. ¿Qué es una envidia? ¿Qué es la envidia? Ya le he dicho, no hay envidia de la buena. La envidia es mala. ¿Por qué? Porque la envidia es cuando a alguien le duele, le da coraje, le enoja que otro prospere, que otro le vaya más bien. Es un sentimiento bien feo, ¿no? ¿Verdad? Como un reproche a Dios. Eso es la envidia. Envidia no es que yo desee algo, tener algo, pues oro a Dios, si Dios me lo quiere dar, me lo puede dar, si no, pues no. Envidia no es desear algo. Envidia es un sentimiento de dolor, de coraje, de enojo, porque otro prospera y yo no. Porque a otro le va más bien y a mí no. Porque hacemos el mismo esfuerzo y a mí no. Y una de las palabras que le identifican es el pero. A él le va bien, pero. Y empiezan a poner pila de acusaciones. Homicidios. Pero la Biblia dice, hermano, que aunque nosotros no queremos que la vida de nadie, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, no me acuerdo el versículo, pero dice que si llamamos necio a nuestro hermano fatuo, somos expuestos al lago de fuego. Algo así dice, ¿no? Aleluya, le digo cuál es. Mateo 5:22 dice, en el 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que aunque no mates, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos se han enojado contra un hermano? Arrepiéntase, ya se arrepintió, pida perdón y el otro, si es hermano, le va a perdonar, porque tenemos un Dios bueno, misericordioso, que nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Y cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, cualquiera que lo ofenda, cualquiera que ofenda a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Y de eso, hermano, debemos cuidarnos. Amén. Regresamos ahí a Efesios. Capítulo 5. Ay, perdón, hermano, me confundo, es Gálatas. Otra vez dije Efesios. Gálatas 5. Dice, la siguiente dice, borracheras. ¿Cuántos se emborrachaban antes de venir los pies de Cristo? No digan. ¿O cuántos nos emborrachábamos? Y lo que más practicábamos es lo que más nos persigue. Un día le platiqué hace como 2 años o 3 años, me acuerdo que yo andaba trabajando ahí a un lado de la casa. Estaba bien feo ahí a un lado de la casa y empecé a trabajar en abril. Usted sabe que en ese tiempo ya el sol estaba bien caliente, llegando de la escuela, y me ponía mi sombrero de palma y empezaba a trabajar, y allí hice una banqueta, hice un espacio y le acomodé bien ahí porque era una zanja donde todavía algunas personas echaban basura, y cuando llovía pues se hacía lodo al otro lado, y me puse a trabajar allí y duré como unos 3 meses aquí trabajando. Y en el pleno sol, una vez estaba Gris ahí viéndome, me acerqué a ella ahí para descansar un rato en la sombra y le dije, ¿sabes que tengo ganas de una caguama? ¿Y sabe qué me dijo? Arrepiéntete. A veces somos tentados. Yo le dije en son de broma, pero en verdad, hermanos, se me afiguraba, hermano, que ya la tenía aquí. Para hidratarnos, hermano, está el agua, un agua de Jamaica con hielitos. Si no le gusta el agua de Jamaica, cómprese un Gatorade. Pero ¿qué quiere el diablo? Que nos tomemos aquello que nos emborracha, que sabe amargo. Sabe amargo. Para los que dijeron que la Jamaica es amarga, pues la cerveza es más. Es amargo. Y yo creo que si el diablo supiera que no emborracha, no te tentaba. Pero sabe que la borrachera, los borrachos, hermano, la borrachera es pecado. Borracharse es pecado. Y aquí dice que no verán el reino de Dios. Y gracias a Dios, hermano, que Dios nos rescató a muchos de eso. Amén. Dijo un predicador un día, hay cristianos todavía que todavía se les antojan las cervezas. Y empezó allá a ofender, y ¿sabe qué tal? Todos somos tentados, no digamos que no. Todos tenemos tentaciones. Estamos hablando de que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, y la Biblia lo dice. Y esas cosas no se nos borran. Dios, hermano, es bueno. Entre más le busquemos, entre más nos llenemos de su presencia, menos débiles vamos a ser ante esas cosas. Eso es una realidad también. Porque hay gente que es más perseguida por esas cosas, porque no ora, porque no busca la presencia de Dios, porque no está en comunión con Dios como debe ser. Y habemos cristianos más fuertes y habemos cristianos más débiles. Dios nos fortalece. Por eso dijo el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor. Y aunque esas cosas los persigan, ustedes van a vencer. Y van a vivir en santidad como Dios demanda a su verdadera iglesia. Su verdadera iglesia no es la que se deja vencer y vive dominada por el pecado, jactándose de su religión o su denominación. Aleluya. Y dice orgías y cosas semejantes. O sea, ¿qué más? A estas, acerca de las cuales los amonesto, o sea, les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no le voy a decir lo que usted quiere, lo que algunos quieren oír, hermano. Porque algunos quieren oír que la borrachera no es pecado. Me dijeron un ministro en la iglesia popular. Dicen los evangélicos que emborracharse es pecado, ¿de verdad? Y les mostró ese texto donde dice que todo pecado será perdonado menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y cuando dice Dios que perdonará todo pecado y todos celebran, ¡ay, qué bueno! La borrachera también. Hay una clave, hermano. Arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Dios perdona todo pecado, sí. Pero cuando hay arrepentimiento delante de Dios y se confiesa delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguien se muere borracho, no creo que Dios lo perdone. Si alguien se muere viviendo en pecado, no creo que Dios lo perdone. Pero estos enseñan lo que al pueblo le gusta oír en la carne, no en el espíritu. Dice, hay una palabra que dice celos. ¿Usted sabe qué son celos? Aquí en el versículo 20, pleitos, celos. Es lo mismo que envidias, hermano. Celos. Si hablamos entre parejas, entre matrimonios, pues es otra cosa. Pero bíblicamente está hablando de envidia. Hay otra palabra que dice celo. Celo, no celos, celo. Y celo es cuando nosotros sentimos indignación por falta de respeto a la iglesia, por falta de respeto a la palabra de Dios. No sé si me entienden. De hecho, Dios dice que es un Dios celoso, porque Él ama a su pueblo y Él ama a su iglesia. Y Él ama las cosas sagradas. Él ama a su creación. La Biblia habla como celos como algo malo y celo como algo que es un sentimiento de indignación cuando alguien ofende las cosas sagradas. Amén. Amén. Por eso hay que buscar la presencia de Dios. Amén. Amén. Por eso hay que buscar ser obedientes. Por eso se predica, por eso se exhorta, para fortalecernos en el Señor, porque sabemos que sin Dios, hermano, nada podemos hacer. Sin Dios estamos débiles, estamos desarmados. Andar en el Espíritu es obediencia a Dios. Andar en la carne es desobediencia a Dios. Por tanto, andar en el Espíritu es la esencia de ser cristiano. Amén. Andar en la carne es lo que define a uno que tiene religión pero anda en el mundo. Romanos 8:1, ¿qué dice? ¿Sí se lo saben? Romanos 8:1. Cuando yo voy a dar una palabra de evangelizar, uso ese versículo. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que no confiemos en nuestra religión, no confiemos que somos cristianos evangélicos. Hay que confiar en Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esos son los que están en Cristo Jesús, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Bueno, de ahí me voy a pasar al 12, hermano. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya.
Porque todos los que son guiados, oiga hermano, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjate en este versículo, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? En ti mora el Espíritu Santo, hermano. Si en ti mora el Espíritu Santo, puede decir amén. Porque el Espíritu de Dios que está en mí da testimonio a mi propio espíritu de que soy hijo de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Verdad que los hijos de Dios, su verdadera iglesia, no son aquellos que se jactan de sus religiones? Son los que viven en el Espíritu. Aleluya. Por último, hermano, vaya a Romanos 8:37. Con ese versículo termino. Romanos 8. Gloria a Dios. ...37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas. Aquí el contexto habla, hermano, de las tribulaciones, de las angustias, de las persecuciones. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero yo quiero utilizar el texto para enseñarle que usted y yo en Cristo somos más que vencedores, aún ante las cosas que nos persigan. El pecado que nos persiga. El hombre viejo que nos persiga, las cosas del pasado que nos persigan. Yo también puedo decir que somos más que vencedores. Y cuando dice que somos más que vencedores, es por el contexto, hermano. Porque podemos vencer, pero al vencer quedar cansados, dolidos, casi desmayados, casi muertos, pero ya vencimos. Así como muchos boxeadores logran las victorias, hermano. Los golpean y ya ganaron, ahí están todos con los ojos bien así, bien saltados. Ya bien débiles, se los llevan al hospital. Pero dice la palabra, hermano, que nosotros como cristianos somos, en Cristo somos más que vencedores. ¿Sabe por qué? Más que vencedores, porque Él nos hace ganar. Aparte de darnos la victoria, salimos no débiles, sino fortalecidos. Porque a veces las adversidades y las pruebas nos fortalecen nuestra fe. Y por eso somos más que vencedores. Amén. Y yo creo que también somos más que vencedores en Cristo Jesús en esta lucha que tenemos entre el Espíritu y la carne. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermano.